Hola, ¿qué tal? Hoy en Eco de Teruel estamos con Angélica Morales. ¿Qué tal, Angélica? Hola, muy bien, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? Pues estupendamente, un poco de frío. ¿Qué te voy a decir a ti que tú no sepas de Teruel? Sí, es verdad. Angélica es escritora, ha ganado recientemente un premio de poesía muy conocido y queríamos hablar, pues eso, de literatura un poco con ella, ver en qué es lo que está ahora, qué vida lleva literariamente hablando. Y si te parece, empezamos por el final, porque mientras quedábamos en grabar esta entrevista, nos enteramos que te habían dado el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya por un Sí, poemario que se llama Mi padre cuenta monedas. sí. Cuéntanos un poco este poemario, qué contiene, qué podemos ver ahí, qué podemos conocer de Angélica en este poemario. Bueno, pues en este poemario, que es un poemario muy, muy duro y muy personal, pues cuento la historia de mi padre, su relación conmigo y la verdad es que es una historia de maltrato. Es una historia de maltrato psicológico continuado en el tiempo desde mi más tierna infancia hasta que mi padre falleció, que fue pues el mismo año que yo me iba a casar, cuando tenía pues 26 años. Entonces es una historia pues que lo he titulado Mi padre cuenta monedas precisamente porque mi padre todas las mañanas contaba monedas porque le gustaba coleccionar monedas y pagaba de prestado, como antes muchas veces se compraba de fiado y se pagaba al mes. Y no es que mi padre no pudiera pagarlo, es que le gustaba pagarlo con sus monedas. Entonces, cada mañana yo recuerdo el ruido de las monedas golpeando la mesa, ¿no? Ir allí y ver aquel tesoro, que era como el tesoro de Aladino, que a veces llegaba a acumular hasta 80.000 pesetas de las de antes en monedas de 100, y yo ir a pedirle y mi padre me decía, no ves que no tengo dinero, y yo lo que veía era un tesoro. Entonces eso era para mí un símbolo de una avaricia no solo económica, sino una avaricia sentimental, ¿no? La incapacidad de dar que tenía mi padre, en este caso, no solo de dar dinero, de dar esas monedas, sino de dar el cariño, y no solo de darlo, sino de haberme estado maltratando continuadamente durante toda mi vida. No había, que sí que es verdad que un maltratador no es un maltratador 24 horas al día, sino que había momentos en que mi padre, pues sí que teníamos acercamientos, incluso yo a veces cuento que todos los libros que tengo me los compró mi padre. Mi padre me compraba los libros, mi padre iba a hacer la cola para que yo me apuntara a la escuela de idiomas en francés, mi padre me compró un vestido de novia preciosa, pero sin embargo era imposible que me diera dinero, nunca me dio dinero. Y bueno, y siempre pues psicológicamente pues la verdad es que he sufrido un maltrato. No he tenido padre aún teniéndolo, ¿no? Porque eso es lo que yo cuento, esa es la dureza que yo he vivido, ¿no? Porque tú cuando tienes un padre, cuando eres huérfana, siempre puedes soñar con el padre, puedes imaginar un padre bueno como sería, pero cuando tienes un padre que no es un padre, sino un maltratador, ya no hay sueño, es una pesadilla. Entonces es como tener nada, no tienes nada, incluso no tienes nada, tienes lo peor, que tienes el dolor, ¿no? Entonces es mi dolor. Yo muchas veces de pequeña tenía mucha envidia de mis amigas que tenían padre. Mi padre nunca fue a una reunión de colegio, yo podía haber falsificado mis notas, haber sido drogadicta. Mi padre no tenía ningún control ni le importaba nada de lo que yo hiciera, ¿no? Entonces, crecer de ese modo, pues te hace crecer con un hueco dentro que toda tu vida vas buscando y que indudablemente ese hueco estará siempre en mí. Y yo creo que tú ya sabes que los escritores siempre escribimos sobre una herida, ¿no? Pues algunos escriben sobre el desamor, sobre la soledad, sobre la enfermedad. Pues yo creo que yo escribo sobre esta infancia tan dolorosa que he tenido, que me ha marcado, pero gracias a esa infancia, porque yo me salvé gracias al teatro, porque empecé a hacer teatro muy jovencita, ya en el colegio, en la EGB, empezaba a escribir ya cositas y a interpretar, y el arte me salvó, porque el arte sí que llenó ese hueco que yo tenía, que podía haber sido, ya te digo, una alcohólica o una yonki, pero la literatura y el teatro, sobre todo, porque todavía no había empezado a escribir literatura, me hizo ser esa mujer fuerte, fue esa isla, yo era ese náufrago que caminaba, que nadaba, y al final encontré el arte y fue mi salvación. Fíjate que estás contando una historia muy dura y la cuentas también con un puntito de dulzura. Es curioso. No sé, el componente personal aquí es importante. No sé si con el tiempo todo este tipo de cosas, este tipo de recuerdos se van dulcificando
Es que yo he hablado con mi madre de esto porque, claro, mi madre en este momento es la que más sufre cuando va a leer este poemario porque se enfrenta a un hecho que en casa estaba muy silenciado y que mi madre nunca ha querido reconocer. Entonces yo hablé con mi madre y le dije, mira, he escrito este libro y he contado esto. Para mi madre eso no ha existido nunca. Mi madre, tú sabes que a veces las personas maltratadas o que ven un maltrato no son capaces de enfrentarse a eso. Y en los años 70, cuando yo soy de la generación de los 70, muy poca gente se separaba, todo el mundo tenía que aguantar y cuando había un maltrato intentaban que eso, quitártelo de la cabeza. No, tu padre no es así, no es tan malvado, eso no está pasando, son imaginaciones tuyas. Pero luego tú cuando creces, porque te intentan como hipnotizar, ¿no? Como que eso no ha pasado. Tú cuando creces dices, no, es que eso ha pasado. Y eso me ha pasado y eso me ha provocado un dolor que yo he tenido que estar tragándome para no hacerle daño, por ejemplo, a mi madre o a gente de alrededor. Sin embargo, mis hermanos sí que tuvieron una infancia feliz con mi padre. Ellos sí que se amaron. O sea que la realidad no es una realidad genérica, sino que hay personas con las que tropiezas y con las que se da este horror. Y con ese mismo verdugo, eso no existe con mis hermanos, porque mis hermanos leerán esto, son mucho más pequeños que yo, entonces hemos estado alejados en el tiempo y tampoco hemos vivido juntos. Entonces, y mi padre se murió bastante joven. Entonces, ellos, claro, para ellos esto es un horror que no conocen y que no lo han vivido. Para ellos su padre es otra persona. Entonces, claro, sus recuerdos no son mis recuerdos y su vivencia evidentemente no es la misma. ¿Te hablo con dulzura? No, te hablo porque yo en este libro no quiero ni acusar a nadie, ni pedir explicación, ni que me perdone ni perdonar. Yo creo que esto es un hecho que ha pasado y uno no puede vivir victimizándose toda su vida. Yo lo cuento para agarrar muy fuerte el dolor, soltarlo y seguramente lo volveré a coger en otra ocasión literariamente. Pero yo entiendo que mi padre no estaba bien. Entiendo que mi padre no estaba bien de la cabeza porque alguien en su sano juicio no puede inculcarle un dolor a su hija de una forma tan brutal y sin pararse a pensar y con esa falta de sentimiento y de empatía. Entonces tú llegas a la conclusión que mi padre no estaba bien y yo pienso que también él ha sido un niño maltratado de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno lleva su carga y que ser padre no es fácil, no todo el mundo está preparado y que no todo el mundo sabe querer. Y que hay gente que maltrata y hay gente que nace también así. Y entonces hay que asimilar cosas de la misma manera que uno tiene una enfermedad y dice, ¿por qué yo tengo cáncer? Pues porque te ha tocado. Y hay otra gente que le toca otras cosas y quiere decir, yo no soy ni mejor ni peor que nadie, ni quiero que nadie me tenga pena. Simplemente me ha pasado una cosa y la comparto porque creo que también hay mucha gente de mi edad y de mi generación que igual ha pasado por esto. Sí. Igual ha pasado por esto y ha estado silenciada y de repente tu padre te daba 5 y te castigaba y te maltrataba y te insultaba constantemente, pero claro, en aquella época eso era como había un silencio alrededor, un silencio muy sordo, ¿no? Pero que era un grito muy angustioso. Y eran otros tiempos, sí. Eran otros tiempos, ¿no? Relacionado con esto que cuentas, he leído en Heraldo que hablabas sobre este poemario y decías que la poesía era, en tu caso, era pura conmoción. Sí. Hasta tanto, quiero decir, hay que estar conmocionado, viviendo experiencias duras para poder llegar al máximo de la creación en poesía. No, yo creo que cada poeta tiene su voz, su impronta y su capacidad para decir las cosas. Yo en conmoción me refiero a que mi poesía es muy apasionada, es muy teatral, es muy de verdad, es muy de denuncia. Entonces, la conmoción me refiero a que emociona al lector, le produce al lector una conmoción. La poesía que no conmociona no es poesía, la poesía es revolución. Y no solo es revolución social, es revolución ante todo emocional. Porque cuando tú lees un verso, una imagen que te atrapa y que aunque sea surrealista, porque yo soy una poeta muy surrealista, pero el surrealismo no significa decir cosas que no entiende nadie. El surrealismo es decir cosas muy duras, muy verdaderas, pero contarlas de otra manera, ¿no? Hacer imágenes a veces dicen, tienes unas imágenes muy deslumbrantes, sí, pero esas imágenes no solamente son estéticas, sino que debajo hay una imagen muy fuerte emocional, sentimental. Yo creo que soy una escritora del sentimiento.
Entonces, los lectores se emocionan conmigo. Soy capaz de transmitir y yo creo que la poesía es transmitir y que tú me leas y que dentro de ti la sangre se desordene y se ponga en pie. Eso es escribir poesía. Por eso yo creo que porque hay muchos poetas que es más la estética, la belleza, la rima, sí, pero el contenido es vacuo, es vacío, es a lo mejor está lleno de adjetivos o es hasta inocente, es como infantil. Entonces la poesía, mi poesía, yo entiendo la poesía desde la revolución, tanto estética como sentimental, ¿no? Eso es lo que yo hago. Un concepto está es muy interesante. Hablando un poco también de conceptos, ¿tu proceso creativo cómo es? Quiero decir, sabes que de esto se habla mucho, se habla de, pues eso, de que la inspiración te pille trabajando, a gente que tiene, escritores que tienen el bolso lleno de servilletas de bares donde apuntan, o gente joven que lo tiene en las notas del móvil. ¿Tú, en tu caso, tienes alguna rutina? ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo decía Faulkner que el escritor tiene que tener 99% de talento, 99% de trabajo y 99% de disciplina. Y eso es lo que yo me aplico. Quiero decir, uno tiene que tener talento, pero luego ese talento tiene que saber organizárselo. Y las musas no existen, porque cuando vienen llegan a deshora y están borrachas y no te dicen nada. Lo que hacen es estorbarte. Entonces, yo lo que creo, soy una escritora muy disciplinada. Yo trabajo todos los días. Trabajo por las mañanas, poesía. Cuando no estoy trabajando en ningún proyecto en particular, yo cuelgo siempre una poesía en las redes sociales inédita cada mañana, todos los días. Y un poema inédito los domingos, con una ilustración de mi marido, que también es turolense, José Manuel V, me ilustra en mi blog todos los días un poema inédito. Y en el blog y en todas las redes. Y todos los días, de lunes a domingo, poema inédito, pues a lo mejor con otras fotografías de otros artistas. Pero todos los días mi trabajo es crear un poema inédito, porque a lo mejor otros poetas, yo no sé cuántos poemas tendré, cuántos libros he podido hacer a lo largo de estos años con cada poesía inédita que he ido colgando en las redes, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja más lento que yo y a lo mejor hace un poema bueno y se lo guarda para ir acumulando para hacer libros, ¿no? Yo no, yo hago poemas, pero aparte escribo libros. O sea, ese poema no lo cuento y yo escribo todos los días poesía por la mañana y narrativa por la tarde. Y luego también me dedico a leer, saco un ratito para leer todos los días, porque si no lees no te alimentas, evidentemente. Yo soy muy disciplinada. Ahora, por ejemplo, que estoy trabajando en una novela que no puedo decir nada, pero que tengo que entregar ya en enero, a finales de enero, pues me he pasado sin salir, pues 6-7 meses, sin salir, encerrada, trabajando me voy por la mañanita a dar un paseo para airearme, hago ejercicio, voy a la piscina y tal, pero yo me pongo mis 6-7 horas, más no porque la cabeza no da más, pero yo trabajo todos los días. Y si no tengo que trabajar en una novela, trabajo igual, porque siempre estoy haciendo libros de poesía o ideando una novela o con la inspectora Morales, o estoy siempre trabajando y la inspiración no existe, existe el trabajo duro. Y por eso a veces la gente me dice, ay, ¿cuántos premios tienes? Digo, bueno, esto es así, porque los premios lo que te hacen es que tu libro, tu esfuerzo salga a la luz. Pero a mí nadie me paga mensualmente un sueldo como escritora. Entonces a veces me preguntan, ¡hala, qué premio! ¿Y qué vas a hacer con él? Digo, pues lo que hace todo el mundo cuando le pagan un sueldo en su trabajo, pues vivir normal, pagar mis recibos y no me voy a comprar un chalet en Miami con el premio, muchísimo menos, ¿no? El registro para escribir la poesía, además, tal como la concibes tú, y para escribir novelas, parece que es muy distinto. ¿Cómo cambias el chip mental para pasar de una cosa a otra con una cierta solvencia? Pues mira, a mí la poesía me enseñó a ser libre. Yo empecé escribiendo relatos y novela. Mi primer libro fue un libro de encargo del Papa Luna. Lo tuve que escribir en 3 meses. Afortunadamente mi marido es bibliotecario y me ayudó con la documentación, me llenó la mesa de libros y en 3 meses tuve que escribir un libro, mi primer libro publicado, y el cual estoy muy orgullosa y me gustaría volver a reeditar en algún momento
a ver si hay alguna editorial donde puedo moverlo. Y en 3 meses escribí este libro con una disciplina que, imagínate, encerrada en casa. Además era San Lorenzo, yo me acuerdo un verano y estuve viendo a todo el que pasa por mi balcón, todas las peñas, y estaba yo encerrada con el Papaluna. Y yo, la poesía, cuando empecé a hacer poesía, me di cuenta de que la poesía era libertad. Porque yo escribo verso libre. No puedo escribir ni sonetos, ni alejandrinos, ni cosas de esas, porque a mí eso me parece estar encarcelada. Y lo admiro mucho y lo respeto, pero soy incapaz de hacerlo. Entonces, a mí el verso libre, y más cuando intentas, me gusta mucho hacer innovaciones, ¿no? Estéticamente, probar cosas. Soy muy rupturista, me gusta romper, y muy ecléptica. Yo creo que en la literatura todo cabe, en la poesía todo cabe. Y lo que hay que hacer es ir derribando muros, tanto en la poesía como en el relato, como en la novela. Por eso hay que mezclar tantas artes. Se puede mezclar la ilustración, lo digital, el audio, con el texto, figuras, se puede hacer todo, ¿no? Mezclar. Y a mí la poesía me ha dado mucha libertad a la hora de escribir novela, porque la novela estaba como muy rígida, ¿no? Como muy, era como un pasillo muy lúgubre, donde tenías que hacer siempre lo mismo, ¿no? Yo hago esto así, presento el personaje, es así. Y yo con la poesía he sido más flexible, he aprendido que no, la novela no es ese pasillo angustioso y oscuro y recto, sino que es un bosque sinuoso y que puedes hacer lo que te dé la gana. Y entonces yo la novela juego mucho, yo hago una novela muy cinematográfica. Por ejemplo, La inspectora Morales, no sé si te la has leído, pero es muy cinematográfica. Tú estás leyendo y son escenas que ya están pasando en la cabeza del espectador. El espectador está como sentado en una butaca y los personajes... Y eso me pasa, ¿sabes por qué? Porque soy disléxica. Y soy disléxica y lo primero que viene a mí es la imagen antes de la palabra. Entonces yo veo una imagen como en el cine. Yo soy como directora artística. Y entonces lo que hago es esa imagen, yo voy a empezar una novela. Entonces digo, ¿cómo empiezo esa novela? No me viene la letra, me viene una imagen. Digo, pues hay una mujer que está aquí, que está fumando. Entonces, esa imagen cinematográfica, esa fotografía que se mueve, yo me dedico a transcribirla. Esa es mi novela. Ya que lo dices, es película. Tiene una pinta de serie o de película, la inspectora en sus historias. Sí. Tremenda, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Ahora directores, realizadores, la inspectora Morales. Oye, otra pregunta tópica en estos tiempos de tribulación con la pandemia es si el bicho, si el famoso virus ha cambiado tu forma de percibir las cosas o de escribir sobre las cosas, si ha tenido alguna influencia estos tiempos un poco tenebrosos. Pues mira, cuando estábamos en plena pandemia escribí una novela que espero moverla, que salga algún día, que sí que me centré en la pandemia. Y bueno, yo creo que es una época, pues como cuando se vivió la peste, quiero decir, una época de la que no podemos sustraernos. Y claro que sí, que hay muchas y que saldrán historias de la pandemia y que ya se han hecho series de la pandemia. Pero a mí la pandemia lo que me hizo es darme cuenta de lo que, reafirmarme más en mi deseo de escribir y de contar historias, ¿no? La pandemia me influyó porque me cortó actividades a la hora de dar talleres, salir a trabajar desde el punto de vista de dar talleres de escritura, porque yo estaba haciendo talleres por las bibliotecas en Huesca y era un proyecto muy bonito. Y claro, llegó la epidemia y lo cortó todo, ¿no? Pero bueno, yo me centré mucho en escribir y a partir de ahí pues me han ido saliendo proyectos pues muy interesantes y me han salido libros de poesía pues como Mi padre cuenta monedas y me salió La inspectora Morales también y me han salido otras cosas también muy bonitas, ¿no? Y yo creo que son tiempos para reflexionar y sobre todo he leído muchísimo, pero también me enfermó, tuve un ataque de ansiedad muy importante y tuve que ir a tratamiento psicológico y entonces toda esta ansiedad también me salió lo de mi padre y entonces se juntó todo, ¿no? Me volvió a salir esa ansiedad que tenía yo que no me había curado y la verdad es que yo creo que todo el mundo ha salido bastante tocada psicológicamente con la pandemia, han salido todos nuestros monstruos a flote, ¿no?
Y en mi caso salió el monstruo familiar y reconozco que tuve que ir a un psiquiatra, tuve que ir a una terapeuta porque lo pasé mal, me dio un ataque de ansiedad y una depresión muy fuerte, ¿no? Pero eso lo reutilicé para escribir. Y yo creo que eso es lo que me dijo mi psiquiatra, pues tienes que escribir y tienes que, porque yo fui y dije, ¿y si no soy capaz de escribir nada más? Porque me quedé completamente en blanco, no tenía ninguna historia, ¿no? Y a partir de ahí, cuando salí, pues ya empecé a escribir y me di cuenta de que sí, que tenía muchas cosas que contar todavía. Pues ha salido bien, han sido tiempos de todas maneras, bueno, siguen siendo Son tiempos duros. tiempos duros. Ya para ir terminando esta interesante charla, la verdad es que se me está haciendo muy corta. Oye, para los creadores nuevos, poetas en ciernes, ¿qué consejo les darías? No sé si esto de decirles no pienses en vivir de la literatura, que es muy difícil, sigue siendo un consejo vigente o Bueno, ¿qué les dirías? es que de la literatura vivir es muy complicado, solo viven 4, pero sí que puedes escribir aunque no vivas de ello y que no te hace falta una editorial para publicar. Afortunadamente ahora hay plataformas como Amazon donde puedes publicar tus libros, como yo estoy publicando La Inspectora Morales, quiero decir, eso no significa que tú no vayas a publicar en una editorial. Yo a un futuro poeta, a un futuro escritor le diría que tenga paciencia porque esto es una carrera larga y el éxito no existe. Porque ahora la gente joven lo que quiere es tener éxito en 2 días y la juventud está sobrevalorada y un literato cuanto mejor cuenta es cuantos más años va teniendo, porque literatura es experiencia y no solamente experiencia de vida, sino experiencia de lecturas y de muchos fracasos. Los éxitos están plagados de fracasos. A mí me dicen, Angélica, has ganado muchísimos premios. Digo, sí, pero también he perdido muchísimos más y también me han rechazado editoriales, aunque me hayan publicado también otras muchas, ¿no? Y a mí cada fracaso me ha parecido que era un paso adelante hacia un gran éxito y yo cada fracaso lo vivo, pues te diría hasta con alegría, porque yo digo, bueno, pero esto es un pasito que me acerca más al éxito. Y yo creo que las cosas hay que darles la vuelta y que no ser tan exigentes y que no creernos tan divinos, porque a veces los jóvenes se creen que hacen una cosa y son divinos. Y no, hay que tener mucha humildad. Yo les diría, humildad, paciencia, aprendizaje, mucho trabajo y mucha disciplina. Ser escritor es un oficio muy, muy duro, pero también muy beneficioso. Pues dicho queda. Bueno, Angélica, muchas gracias por esta charla tan interesante. A ti. Iremos siguiendo a ver cómo va la inspectora Morales, cómo va un poco todo. Sí. Y algún día te volveremos a llamar, te molestaremos para seguir hablando de estas cosas. Muchas gracias. Encantada, Jesús. Muchas gracias y un beso a toda la gente de Teruel, porque Teruel sois mi gente y ahí está mi patria y mi raíz.